Buenos días, estimados alumnos, que el Señor les continúe bendiciendo. El tema que vamos a abordar en la clase de hoy son las perífrasis verbales. Este contenido corresponde a la guía número 7. En la guía número 7 yo les mando dos contenidos. El primer contenido de gramática, perífrasis verbales, y el segundo contenido de redacción de textos expositivos, que corresponde a lo que son las propiedades textuales. Pero ahorita en este video solo les voy a explicar un poco acerca de lo que son las perífrasis verbales, y posteriormente el día de mañana les estaré enviando el siguiente video, que es el de los textos expositivos, de lo que corresponde a las propiedades textuales. Entonces, con estos dos temas, ¿verdad?, de perífrasis verbal y de coherencia, lo que son los textos expositivos, ustedes van a trabajar la pauta. La pauta número 7, que ya está en CIBAE, pero les comunicaba el día de ayer que esperaran ver este video para que ustedes, ¿verdad?, puedan trabajar en la elaboración de la pauta número 7. Entonces vamos a presentar lo que corresponde al contenido de lo que son las perífrasis verbales. Ahí tenemos nosotros qué cosa es una perífrasis verbal. Una perífrasis verbal es una combinación de dos o más formas verbales que funcionan como un solo predicado. Las formas verbales que constituyen las perífrasis van enlazadas por un elemento gramatical, que puede ser una preposición. Ahí ustedes pueden observar la preposición a o la preposición de manera habitual. ¿Qué quiere decir? Que generalmente van unidas por estas dos preposiciones, o bien por una conjunción, que sería el nexo que. Entonces la perífrasis es la combinación de dos formas verbales. Cuando yo les presente los ejemplos, ustedes van a poder observar las combinaciones. A veces una perífrasis está combinada hasta de tres formas verbales. La estructura. Su estructura es la siguiente: un verbo auxiliar en forma no personal, que no tiene significado pleno en el contexto. Puede llevar un elemento de enlace, es lo que les decía en el concepto. Puede llevar un elemento de enlace que puede ser una preposición o puede ser una conjunción. Las preposiciones que se utilizan es la preposición a y la preposición de. Y la conjunción es el nexo que. El verbo que aporta el significado fundamental, que va en forma no personal. Entonces los verbos que se van a utilizar para formar una perífrasis verbal es el infinitivo, es el gerundio y el participio. Aquí ustedes pueden observar aquí a la par perífrasis verbales: un verbo más una conjunción o una preposición y dos verbos. Yo les decía que a veces una perífrasis verbal está formada por tres verbos. Su estructura. Aquí pueden ver en este cuadro la estructura, el verbo auxiliar. Ahí tenemos el verbo auxiliar podría, del verbo poder. Podría llamar. Es una perífrasis verbal. Se forma la perífrasis verbal podría llamar. En esta perífrasis no lleva nexo, ahí pueden observar. Podría llamar. Y la terminación ar, que corresponde al infinitivo, a las formas no personales del verbo, el infinitivo. Deja de ser sería la siguiente perífrasis formada. Deja del verbo dejar. Aquí ustedes pueden observar que sí tenemos una preposición de enlace, que es la preposición de. Deja de ser. La tercera preposición va adueñando. Ahí observen ustedes el verbo ir, ¿verdad? Va adueñando. Y la terminación ando, que corresponde al gerundio. Y empieza a recoger. El verbo empezar más la preposición a más el verbo recoger forma una perífrasis verbal. Empieza a recoger. Les decía, ¿verdad?, que una perífrasis se forma por un verbo más un infinitivo más un gerundio y más un participio.
es la estructura que acabábamos de estudiar, de explicarles en la diapositiva anterior. Entonces aquí les presento una perífrasis de infinitivo, deja de ser. Observen ustedes la terminación er. Recuerden que el infinitivo, la terminación es ar, ir. La perífrasis de gerundio va adueñando. Recuerden ahí la terminación ando, yendo. Y la perífrasis de participio, la terminación es ado, ido. Entonces esas son las tres perífrasis que vamos a estar trabajando. Principalmente la definitivo, que es el concepto que viene a continuación. Ahí tenemos la perífrasis de infinitivo. Se compone de un verbo auxiliar en forma no personal, que quiere decir que el verbo ya está conjugado, más un verbo terminado en infinitivo. Recuerden los infinitivos terminados en ar, ir. Y ahí tenemos los siguientes ejemplos. Tiene que comer, debe de venir, empezó a estudiar, acabé por comprar, hay que preparar. Ahí ustedes pueden observar que todas las perífrasis que se han formado son perífrasis de infinitivo. Pueden observar en estos ejemplos que están formadas estas oraciones empleando perífrasis. No quiero dejar de creer en las personas. En esta primera oración aparecen tres verbos: quiero, dejar, de creer. Pero la perífrasis se forma dejar de creer. Es una perífrasis de infinitivo. Llegamos caminando a casa. El verbo llegar y el verbo caminar, pero está conjugado, dice llegamos caminando a casa, es una perífrasis de gerundio, la terminación ando. Empezó, tengo que empezar a pensar qué haré en el verano. Fíjense bien la combinación de esa perífrasis. Ahí tenemos el verbo tengo, más la conjunción que, empezar a pensar. Ahí tenemos dos perífrasis combinadas. Tengo que pensar y la otra perífrasis se forma empezar a pensar. La otra oración, hemos llegado tarde a clase. El verbo hemos, ¿verdad? El verbo conjugado más el verbo llegar terminado en participio, ado. Hemos llegado tarde a clase. ¿Quién podrá alcanzar el cielo? Ahí tenemos podrá alcanzar, sería la perífrasis de gerundio. Estoy estudiando para el examen. Perífrasis de gerundio, estoy estudiando. Puedes quedarte a descansar si esto te hace feliz. Ahí hay una combinación también de verbos, puede, quedarte, a descansar. Y la perífrasis que se forma quedarte a descansar es una perífrasis de infinitivo. Entonces, en la pauta de evaluación que yo mandé, ustedes van a trabajar con perífrasis, ¿verdad? Van a redactar oraciones utilizando perífrasis, van a combinar los verbos y van a formar. En la pauta que yo mandé, el primer ejercicio es de completación. ¿Cómo van a completar? Con una perífrasis. Van a formar la perífrasis para darle sentido a la oración. Y la segunda ejercicio que yo mando es identificar la perífrasis y clasificarla. Si la perífrasis es de infinitivo, si la perífrasis es de gerundio y si la perífrasis es de participio. Pueden retomar esos ejemplos, ¿verdad? Vuelvan a retomar el ejemplo que está en el video para que ustedes tengan una idea de qué es lo que van a trabajar en su pauta de evaluación. Y el tercer punto, que sería la redacción de un texto expositivo. Pero para eso esperen el video de mañana, donde yo voy a explicar un poco sobre las propiedades textuales. Esa pauta la estoy esperando para que a partir del día de mañana, domingo, lunes y martes, porque son 3 ejercicios sencillos, ustedes puedan enviármela a más tardar el día martes. Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo. Dios les bendiga.